y si me arreglan atrás para que podamos presentar en esta mañana. Amén. Yo creo, hermano, que el tiempo se acerca en el cual veremos a nuestro Señor cara a cara. Las cosas que están sucediendo, que están pasando, son evidencia de que la venida del Señor está pronta y que necesitamos entonces ponernos a cuentas con Él. Necesitamos arreglar nuestro corazón, nuestra vida, caminar conforme a su voluntad, para que entonces nosotros podamos apreciar y podamos contemplar su gloria en medio de nosotros. Amén. Así que quiero en esta mañana que oremos. Vamos a pedirle al Señor que Él traiga hoy sobre nosotros de su palabra preciosa y que nos ilumine para que podamos nosotros también entenderla. Amén. Así que si ya estamos todos acá, por favor, vamos a atender a la palabra del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, amado Dios, nuevamente, Señor, porque me permites estar en tu casa, Señor, Padre, para transmitir a tu pueblo, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que sobre cada uno de nosotros, Señor, hoy tú traigas de tu revelación, Señor. Hoy tú traigas de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos redarguye, Señor, y que nos trae, Señor, Padre Celestial, a recordar aquellas cosas, Señor, en las cuales también nosotros, Señor, hemos estado fallando. Por favor, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que tu palabra llegue, Señor, hasta el corazón de tu pueblo, Señor, para que haga la obra para la cual tú le envías. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ilumínanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero en esta mañana, hermano, hablarle a usted acerca de lo que es el discernimiento. Usted se recuerda que el día viernes estuvimos hablando y esto pues yo lo podría poner como continuación a lo que compartíamos el día viernes. Algo tan interesante, hermano, en esto es que el pueblo de Dios necesita discernir muchas cosas. Necesitamos nosotros tener el discernimiento de Dios con respecto a todo lo que nos rodea, pero también en el ámbito espiritual es importante. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a nosotros a que podamos nosotros discernir, a que podamos entender su palabra. Se acuerda que nosotros sabemos en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 14, cuando Pablo está hablando y él dice: el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces nosotros entendemos por este versículo de Hebreos capítulo 5 que es necesario que constantemente nosotros estemos ejerciendo nuestros sentidos espirituales, para que a través del ejercicio, de la práctica, entonces nosotros aprendamos a discernir. Pero alguien que no está ejercitando sus sentidos espirituales, le va a costar discernir. El discernimiento viene entonces a través de tener nuestros sentidos ejercitados por medio de la práctica. Entonces hay que practicar, hay que estar practicando el saber discernir, Y mire, los días anteriores hablábamos acerca de discernir el tiempo. Pues eso es precioso. Pero hay otras cosas en las cuales yo me quisiera basar en esta mañana para poder compartirle a usted algo. La palabra discernimiento viene de la palabra griega anacrino. La palabra anacrino quiere decir distinguir, separar con el fin de investigar. Habrá una separación, habrá una diferencia. Eso es discernir, que podamos nosotros saber y conocer, ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo.
El día viernes entonces terminábamos con este versículo de Malaquías capítulo 3 y versículo 18, que era el que yo les estaba leyendo de la versión moderna Prat. Esa versión dice: entonces vosotros volveréis. Otras versiones dicen: entonces vosotros volveréis si tiene otra versión y me ayuda con esto de Malaquías 3:18, volveréis a distinguir. Eso quiere decir que cuando está hablando en esa otra versión dice volveréis a distinguir, quiere decir que en algún momento nosotros ya sabíamos distinguir, pero nos apartamos. Entonces ahora está diciendo, según esas otras versiones, que entonces ahora volveremos a distinguir. Pero aquí no dice eso. Aquí está diciendo: entonces vosotros volveréis, coma, y echaréis de ver la diferencia. Entonces veréis entonces la diferencia, podréis entonces distinguir. Y mire que cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que en el español una coma separa una cosa de la otra. Entonces aquí está diciendo: primero ustedes tienen que volver. Cuando ya hayan vuelto, entonces podrán ver la diferencia, podrán echar de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre el que es siervo de Dios, el que le sirve a Dios, y aquel que no le sirve. Ahí estábamos platicando el día viernes. Porque entonces nosotros necesitamos volvernos a Dios para que entonces venga el discernimiento y podamos nosotros ver quién es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios. Porque platicábamos el día viernes acerca de esto, en el cual, hermano, mucho cristiano ha caído engañado en el error de creer que todos son siervos de Dios, cuando en realidad no todos son siervos de Dios. Dice la misma Biblia que el diablo, hermano, se viste como ángel de luz para engañar. Entonces nosotros necesitamos tener el discernimiento de Dios para saber quién es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios. Porque no todo el que se para acá, hermano, con pico de oro a recitar la Biblia es siervo de Dios. Nosotros tenemos que saber discernir. Tenemos que saber, hermano, a ver la diferencia. Pero eso se logrará, y ese fue el tema del viernes, eso se logrará cuando nosotros entonces nos volvamos a Dios. Amén. Yo no sé si lo puede ver usted claro acá. ¿Cómo dice su versión? Pero mire lo interesante, porque en esa versión dice punto, como que dice punto y aparte. Primero ustedes vuelvan, luego van a poder discernir, van a poder echar de ver la diferencia entre el que es justo y el que es injusto. Pero muy bien, eso fue lo que el viernes platicamos. Si usted quiere conseguir la prédica, pues está en las redes ya, en YouTube, para que usted lo pueda ver. Bueno, por si le interesa, ¿verdad? Pero si no, pues también. Nosotros de todas maneras los que vinimos nos llenamos de gozo de saber lo que Dios a nosotros nos muestra, hermano. Ahora bien, la pregunta que resulta de esto es, y hablábamos el viernes, ¿cómo nos volvemos a Dios? Porque el sacerdote de Malaquías capítulo 3 le dice al Señor: ¿cómo pues nos vamos a volver a ti? Esa fue la pregunta. Yo no sé si usted se preguntará hoy lo mismo. ¿Cómo le hago yo entonces para volverme a Dios? Porque cuando yo me vuelva a Dios, entonces yo voy a tener discernimiento. Amén. Entonces mire, dice en Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís: ¿cómo hemos de volver?
el versículo 8 el Señor les da la respuesta. Y les dice, ¿cómo se van a volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y él responde, en los diezmos y en las ofrendas. Entonces sabe que mucha gente no tiene discernimiento porque está teniendo problemas con sus diezmos y con sus ofrendas. Porque una persona que no puede, hermano, ser cabal con Dios, aquí está hablando acerca de robar. Le estaban robando a Dios. Una persona que no es cabal con sus diezmos y con sus ofrendas, entonces le está robando a Dios. Y por lo tanto, si le está robando a Dios, no, su corazón no se puede volver a Él. Y si no se vuelve a Él, no podrá tener discernimiento. Entonces las cosas como que van entrelazadas. Entonces mire lo importante de esto, porque del diezmo hemos hablado, Malaquías 3:10, todos lo saben, hermano, traed pues el diezmo al alfolí. Pero la importancia de esto con respecto al discernir. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda y nuestros diezmos delante de Dios, hermano, como Él manda, siendo cabales con Él, entonces nuestro corazón se está volviendo a Dios. Y por consecuente, viene el discernimiento. Viene el discernimiento. Y el discernimiento sirve para que nosotros podamos ver entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Para que usted pueda distinguir en que si es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Para que usted pueda ver entre el que es justo y el que es injusto. Y hermano, dentro de la iglesia, la gente necesita tener, hermano, claro, perfectamente claro, quién es el que está guiando, quién es el que está predicando, qué es lo que está diciendo. Pero eso solo podrá ser a través del discernimiento. Pero si no estamos siendo cabales primeramente con Dios, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, entonces no vamos a poder tener ese discernimiento. Entonces las ofrendas y los diezmos, son una llave, es la clave que nosotros podemos tener, hermano, para que podamos alcanzar el discernimiento de Dios a través del acercarnos a Él. Por eso hay mucha gente que, hermanos, es llevada por los vientos de doctrina de aquí para allá. Hoy creen en una cosa, mañana creen en otra. No son estables. ¿Por qué? Porque no están siendo cabales con sus diezmos ni con sus ofrendas delante de Dios. Y el tema no es las ofrendas y los diezmos, pero es importante que lo toquemos. Es importante que lo toquemos. Porque cuando hay una persona que viene trayendo lo que a Dios le corresponde, el 10%, entonces su corazón se ha vuelto a Dios por la obediencia que ha mostrado. Y entonces viene el Señor y dice, bueno, como lo hiciste en obediencia, como me estás creyendo y porque tu corazón se ha vuelto a mí, entonces yo te doy el discernimiento. ¿Cuántos necesitan discernimiento? Yo necesito discernimiento, hermano. Mire, en este tiempo, cuando la misma Biblia dice que se levantarán y ya se han levantado espíritus engañadores, aún hermanos falsos, y hay hermanos falsos. Pablo decía, aquellos que se han infiltrado, aquellos que se han metido dentro del pueblo de Dios. Hay maestros falsos, hay profetas falsos. Pero ¿cómo podremos entonces nosotros distinguirlos? ¿Cómo podemos echar de ver la diferencia? Necesitamos discernimiento. Entonces, una de las llaves se llama diezmos y ofrendas. Sí. Amén. Seguimos. Pero antes le decía a los hermanos el viernes, si no me conteste usted,
¿Cómo está usted con sus ofrendas y con sus diezmos? Porque eso es clave. Pero bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante de Dios, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, mire lo importante que es el discernimiento, mi hermano. Salomón no le pidió riquezas, y cuando usted lee lo demás, dice que el Señor le dice: por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste a tus enemigos, yo te los voy a dar de todas maneras, pero me pediste discernimiento. El Señor se agradó de aquel hombre, hermano, en su temprana edad, cuando le tocaba que estar al frente de un pueblo. Se agradó de que en el corazón de él anhelara tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que era malo. Cuando él entonces obtuvo, hermano, el discernimiento, fue conocido, su fama se extendió por toda la región, por toda la tierra. Sabían quién era Salomón por el discernimiento que él tenía. Hermano, si a Salomón no le tomaban el pelo tan fácil. En aquella situación, cuando envían a una mujer de Tecoa, que Joás le había engañado y le había dicho que fuera donde el rey, que fuera a fingir que había muerto su marido y que era viuda, hermano, y la mujer estaba hablando ahí frente a Salomón, cuando Salomón le dice: mira, mujer, deja de hablar, te voy a hacer una pregunta y me vas a responder con sinceridad. ¿Está Joás detrás de todo esto? Sí, le dijo. Ah, bueno, entonces sabes que vete a tu casa y quédate callada. Nomás se apareció Joás y empezó a trabajar con él. Era con respecto a Absalón. Pero hermano, el discernimiento que Dios le pudo dar, que cuando alguien llegaba, no fue Salomón aquel: ay, pobrecita, esta mujer se quedó sin marido, es viuda, le vamos a ayudar. No, la escuchó, se puso a oír lo que estaba diciendo, y en un momento vino el discernimiento y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Cállate. Y le dijo: una pregunta te voy a hacer. ¿Está Joás detrás de todo esto? Hermano, el discernimiento que Dios a nosotros nos puede dar, nos puede hacer gente victoriosa, gente reconocida, gente importante. Pero necesitamos tener y pedirle a Dios discernimiento. ¿Qué es lo que mucha gente le está pidiendo hoy al Señor? Especialmente ahorita que se van acercando el fin de año. Resolución tras resolución. Pero habrá alguien que diga: Padre, dame discernimiento en este año que viene. ¿Qué es lo que le queremos pedir a Dios? ¿Qué es lo que en nuestro corazón hay? Porque recuerde que del corazón habla la boca. Pero Salomón se enfrenta, hermano, se está delante del Señor, en presencia del Señor, y entonces la pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti, Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros necesitamos ese discernimiento. Yo necesito ese discernimiento. Hay cosas, hermano, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es de muerte. Hay cosas que para nosotros parecieran ser las correctas, pero realmente no le agradan a Dios.
no le agradan a Dios. Necesitamos entonces conocer, hermano, la voluntad de Dios, pero también necesitamos nosotros mismos tener ese discernimiento. Ese discernimiento. Y eso era de lo que platicábamos anoche contigo acerca de esto. Hablando, hermano, acerca del tema de la oración, que es lo que estamos compartiendo los días sábados con los hermanos acá. Mire lo interesante, porque estaban reunidos, congregados, unánimes, juntos. Hechos capítulo 1. Orando, porque necesitaban encontrar un suplente, uno que llenara los zapatos del traidor, de Judas. Y entonces encontraron, pero mírenlo, porque cuando leemos lo anterior, encontraron que los primeros requisitos, que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Jesús hasta el día en que lo vieron levantarse en las nubes. Eso, hermano, no era cualquiera entonces. Y empezaron a ver entre todos los que habían ahí, y encontraron a dos. A uno que le llamaban Justo y a otro que era Matías. Y entonces platicando, hermano, y tratando de entender esto con Marcos, el hermano Marcos, veíamos lo importante del saber discernir, hermano. Mire, es que esto es tan hermoso. Porque cuando leemos, dice, ellos oraban, ellos no estaban orando porque Dios les respondiera quién iba a ser, porque ellos ya sabían quién iba a ser, ya tenían a Justo y a Matías. Pero oraban porque esperaban entonces que el Señor dijera no. Pero si el Señor no respondía, era que sí. Pero ellos ya habían tenido el discernimiento. ¿Cómo? Poniendo los puntos, las bases, que haga esto, que tenga lo otro, aquí, allá, y entre esos empezaron a hacer una eliminación hasta que quedaron solamente dos. Pero sabían quiénes eran esos hombres. O sea, que el que iba a ocupar el lugar de un apóstol no iba a ser cualquiera. Pero fue por medio del discernimiento que el Espíritu Santo, hermano, les dio a ellos en ese momento, que entonces pudieron hacer una buena elección. Yo quiero continuar. Ezequiel capítulo 44 y versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, mire, aquí envían a Ezequiel, hermano, a hablarle a aquellos hombres de Dios, a los sacerdotes nuevamente, y le vienen a decir, mire, el Señor viene a decir que ustedes necesitan enseñarle al pueblo a tener discernimiento. Ustedes necesitan enseñar esas cosas al pueblo, hermano, en vez de estar enseñando otras cosas que no van a traer ningún beneficio espiritual para nuestra vida. ¿Por qué no mejor enseñarle al pueblo a poder discernir? Pero el problema era acá que ellos no podían enseñarle al pueblo porque ellos no tenían discernimiento. Entonces se iban a convertir en ciegos, guías de ciegos. Pero lo que el Señor estaba buscando era que ellos pudieran discernir entre lo sagrado y lo profano. Discernir entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué es sagrado y qué es profano? Entonces yo tengo que buscar acá y hermano, y de esto hemos hablado, pero solo porque necesitamos explicar este versículo de Ezequiel, yo viendo y tratando de resumir lo que es sagrado y lo que es profano.
no lo limpio. Pero mire, ¿quién es una persona profana? Cuando usted se va a cualquier diccionario que usted quiera buscar y busca la palabra profano, usted va a encontrar que profano es un irreverente, entre una de sus traducciones. ¿Y cuánta gente irreverente hay dentro de la iglesia, hermano? A las cosas de Dios. Irreverente, entre otra de sus traducciones, es irrespetuoso. Y porque le quiero resumir esto, porque el tema de lo profano y de lo sagrado es un tema grande. Pero mire, hermano, con respecto a esto, a veces se va uno a congregaciones donde en el momento de recibir las ofrendas y los diezmos, la gente agarra para el baño, agarra a hacer lo que quiera, hermano, y se les olvida que es un tiempo importante. ¿Usted sabe qué pasa? Que están profanando la casa de Dios. ¿Acaso no fue en el momento de las ofrendas y los diezmos cuando mataron a Ananías y Zafira? Dígame si eso no es importante. ¿Acaso no fue en un momento, en el cual se tenía que dar una ofrenda cuando mataron a Nabal? A Nabal, usted se recuerda. Los siervos aquellos fueron a pedirle una ofrenda, danos de comer. Y regresaron y le dijeron a David, mira, nos echó de la casa. Ah, bueno, saquen la espada, dijo David, y le vamos a ir a quitar la cabeza a este hombre. Hermano, irrespetuoso. Entonces, mire, solo la palabra irreverente, como que inmediatamente, pum, dice uno en la cabeza, ¿verdad? Podría sacar uno un tema de eso, hermano. Pero lo que a los sacerdotes les mandaron a hacer era a enseñarle a la gente a que dejara de ser irreverente. Dejen de ser irreverentes, hermano. Vamos a ministrar las ofrendas. Gloria a Dios, hermano. Prestar atención. Si esa es una parte del servicio, no es algo que hacemos entre cambio nada más mientras se predica y mientras la alabanza y la oración. No, no es un break que usted tiene. Mire, tal vez a mí me criaron así tan cuadrado, pero yo me recuerdo, y ya se lo he dicho a usted, en Guatemala cuando estaba yo niño, mi papá ponía en una puerta a su hermano de diácono y a otra puerta al otro hermano, mis tíos. ¿Qué primo salía, hermano? Si ellos nos conocían a todos. Y uno quería ir al baño y te tenía que aguantar todo el servicio. Todo el servicio. Y el púlpito era en alto. Todo se miraba desde arriba. Si estábamos, hermano, platicando, si estábamos, pero nos enseñaron a tener reverencia, a ser respetuosos. Pero hoy no se está enseñando eso entre las iglesias. Y entonces el Señor les manda a decir les manda a decir a esos hombres, hermano, a esos sacerdotes, en vez de estar ustedes haciendo otra cosa, enséñenles a saber discernir entre lo que es sagrado y lo que es profano. Entonces darles su cátedra, su plática. ¿Qué es lo profano y qué es lo sagrado? Pero la palabra enseñar se traduce de la palabra griega yará, que significa verter, dirigir, instruir, echar agua y lluvia. Se traduce molde, informar, instruir, regado, de regar agua. Entonces, ¿sabe qué le estaban diciendo al pueblo? Enséñales, riega de agua, instrúyeles, moldéalos, enséñales, riega sobre ellos agua. Eso significa la palabra yará. Y hoy encontramos, hermano,
tanto problema dentro del cuerpo de Cristo, dentro del conglomerado de salvos? Porque no han sabido distinguir, no han sabido discernir, no han sabido echar de ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. No han sabido ver la diferencia entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Entonces necesitamos, hermano, tomarnos el tiempo. Ya le expliqué al principio que una de las maneras como vamos a obtener el discernimiento es a través de diezmar cabal, a través de ser cabal con Dios y ofrendar. Entonces, lo que queremos ahora, lo que yo quiero, hermano, es enseñarle al pueblo a que necesita tener ese discernimiento. Pero para que podamos nosotros obtener el discernimiento, necesitamos saber, hermano, entre lo que es santo, lo que es limpio, lo que es sagrado. Y vamos a ver la bendición de Dios. En hebreo la palabra profano, marchar, contaminar. Pero su etimología viene viene del latín profanus, lo que está fuera del templo. Alguien que está fuera del templo es profano. Esa es la etimología. Derivado de fanum, que es templo, de la familia etimológica de fanático. ¿Usted sabe qué pasa? Que los que están fuera del templo son fanáticos. Y dígame usted, ¿quién es un fanático? ¿Quién es un fanático? ¿Quién es un fan? Vamos a ver, ¿quién es un fan? ¿Ah? El que sigue sin entender. Entonces, por ejemplo, que digamos Marcos es un fan de los Green Bay Packers. ¿Por qué podemos decir que él es un fan de ellos? Porque el fanático está, mire, él ni está en el partido. Él no está ni siquiera en la cancha agarrando una pelota, ni siquiera para llevar las aguas. Él está afuera y él se emociona y él quisiera estar ahí, pero no está ahí. Es un fanático. Él le deja de comer, él puede hacer lo que sea, pero no ha entrado. Él no está en el campo. Él no está corriendo por una pelota. Entonces, alguien, mire cómo yo podía entender esto, porque estamos hablando de la etimología para poder enseñar esto, hermano. Si usted quiere, tómelo como una clase de doctrina, pero a nosotros nos enseñaron que cuando explicáramos algo tenía que haber una etimología de dónde viene la palabra. Raíz. ¿De dónde viene todo? Palabra profano. El profano es un fanático. Y en la iglesia hay muchos fanáticos. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que está pasando y se emocionan, pero no se meten. No quieren ninguna responsabilidad. Ese es un fanático. El fanático, mire, se ponen a llorar los de Green Bay cuando Marcos los deja de ver en la televisión. Eso les importa si llegaron. Nadie sabe si están o no están. Entonces, necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento para conocer entre lo profano y lo santo. Usted necesita discernimiento. Yo necesito discernimiento. Pero nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a ser partícipes de las cosas sagradas. Mire, hermano, en aquel entonces iba un hombre corriendo necesitado, llevaba hambre. Y llega al templo y se topa con los sacerdotes y le dice: yo tengo hambre. Y entonces le dicen: aquí no tenemos que darte de comer, aquí no hay pan, aquí el único pan es un pan sagrado.
aunque sea de ese deme. Y le dejaron, y no era, él no tenía que entrar a tomar, pero lo vieron con tanta necesidad. Pero había un celo por las cosas sagradas. No a cualquiera se le daban, hermano. No era aquello de que, como bien cualquiera que venga, démosle de comer de los panes de la proposición. Ahí están, de todas maneras, ya llevan tiempo de estar ahí, que se lo coman. No. Eran sacerdotes que sabían discernir y tenían un celo por las cosas sagradas de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios hoy necesita tener un celo por las cosas santas, hermano. ¿Qué es tener celo por las cosas santas de Dios? Ayúdeme, ¿qué es tener celo por las cosas santas de Dios? Estoy tratando de enseñarle, porque eso dice acá Ezequiel 44, 23. Enséñenles, pero vamos a enseñarles qué es tener celo por las cosas santas. Que se haga todo lo mejor, que no se profane. Amar la palabra. Sí, definitivamente, el que no habla la palabra, ese no está en nada. Pero ¿qué es tener celo por las cosas santas? O sea que mire lo que es tener celos en lo secular. Que los celos no son buenos, pero los celos en lo secular. Usted permitiría que va a las hermanitas, va su marido, hermano, su esposo ahí. De repente llega una muchacha ahí con otras intenciones. ¿Qué hace usted? Ay, que siga como está. Favor me va a hacer. ¿Verdad que no? Usted, bueno, ¿y qué pasó? Quítese de aquí, fúchela. Pero a veces con las cosas santas, ¿qué le dé? De todas maneras, como es para Dios, como salga. Eso no es tener celo, hermano. Y la iglesia necesita despertar eso, hermano. Enseñarle a la iglesia, enseñarle a los hijos de Dios a tener celos por las cosas santas. Hermano, eso es santo lo que estamos haciendo. Tratarlo de la mejor manera. No permitir que nadie trate de distorsionar lo que se está haciendo para Dios. Mire las cosas tan interesantes dentro de la iglesia que se me está viniendo a la mente. La preparación de la Santa Cena, hermano. Eso no es de decirle, hermano, mire, a cualquiera vaya y prepare usted la Santa Cena como sea. Y mire lo tremendo de ahora, porque ahora ya le venden los paquetitos y usted no sabe ni quién lo preparó. Ya le venden todo preparado. Eso no es tener celos de las cosas santas. Tiene que haber una dedicación, tiene que haber una preparación, un tiempo aparte, hermano, para preparar las cosas santas de Dios. ¿Cómo se hará? Mire, ¿cómo se hará en otros lugares? Yo no sé. Yo solo puedo dar cuenta de lo que aquí se hace. Yo les agradezco a las hermanas que toman el tiempo para venir y hacerlo. Pero yo sé a quienes les delego. Sí, yo sé a quienes les delego, hermano. Entonces se necesita tener ese celo por las cosas santas de Dios. Enséñenles para que conforme a la práctica sus sentidos espirituales estén bien, para que entonces puedan discernir. Ejerciten sus sentidos espirituales por medio de la práctica para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces necesitamos la práctica. Usted necesita la práctica. Amén. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes han violado mi ley.
y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profano entre ellos. Eso estaba diciendo el Señor. Entonces, cuando vemos aquí la palabra esta, dice que los sacerdotes habían violado. ¿Qué es violar la ley? No seguirla al pie de la letra. Ayúdenme. Otro concepto. ¿Qué es violar la ley? Porque aquí dice, ellos han violado mi ley. Mire, cuando vamos al diccionario de la lengua española y vemos la palabra violar, dice que es quitar violentamente. Mire, yo podría decir el que hace las cosas deliberadamente, sabiendo que están mal y que no debe hacerlos y los hace. Esa persona está violando la ley. Entonces estos sacerdotes violaron. La palabra griega para la palabra violar es chamak, que significa equivocar, hacer violencia, tratar violentamente, hacer equivocadamente. Pero alguien que viola la ley es aquel que también quita partes de la Biblia. Sabe que yo buscaba esto también acerca de violar y de la palabra chamar. Dice que la palabra esta chamar es cuando una persona trata de explicar de explicar la palabra, hermano, pero poniendo él sus propios sentidos. Y no está dejando entonces que sea el Espíritu Santo de Dios el que permita que esa palabra sea primeramente en la persona en el que va a exponer, sea esa palabra como enseñada, como traducida. Imaginar ilegalmente, esa es otra traducción. Yo me imagino que así es. Estamos violando la ley. ¿Es así o no es así? Porque la Biblia se explica sola, hermano. Y aparte dice la palabra que el Espíritu Santo, las cosas que no entendemos, el Espíritu Santo nos las va a revelar. Violaron mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profano entre ellos. Eso era la sentencia, hermano. Por eso que el Señor les está diciendo, por eso usted necesita mejor enseñarle al pueblo. Enséñele. Vamos a enseñarle al pueblo, hermano, a hacer las cosas debidamente. Y así, mire, así caigamos mal. Así caigamos mal ante los ojos de otros, pero al final necesitamos tener celo por las cosas de Dios. Eclesiastés capítulo 8 y versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. En la versión del lenguaje sencillo dice, quien cumple lo mandado no experimenta contratiempos. El corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio. Entonces sabe que nosotros necesitamos discernimiento para discernir el tiempo. Amén. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo? Porque hay gente que al igual que los fariseos y los saduceos,
conocen el tiempo. ¿Sabe cuál es el problema de los fariseos y los saduceos? Que ellos conocían el cronos, pero no conocían el kairos de Dios. Y en español las dos palabras se traducen tiempo. Pero cronos es la hora, los minutos, los días, las estaciones. Ese es el cronos. Pero el kairos es el tiempo de Dios, donde las cosas suceden a su tiempo. Entonces, mire lo interesante de esto, porque necesitamos discernir el tiempo. Dice Mateo 16:1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal en el cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. ¿Usted sabe qué había pasado? Que estos hombres querían señales, pero querían señales como la señal de Elías. Y entonces Jesús les tiene que decir: pero si yo he estado haciendo señales. Pero para ellos el problema era que para los fariseos y para los saduceos, un milagro, una sanidad, no era obra de Jesús, ni del poder de Jesús, sino era obra de Belzebú, de Belzebú, porque a él le acreditaban todos los milagros. Entonces le estaban diciendo: nosotros vamos a creer que tú eres el Mesías si tú haces descender del cielo. Se lo estoy parafraseando, eso es lo que estaban dando a entender. Si del cielo si del cielo cae fuego. Ellos querían una señal como la de Josué, que se detuviera el sol y que se detuviera la luna. Eso querían ellos, ver una señal. Y entonces el Señor les tiene que decir: no, pero si yo he venido haciendo señales. Lo que pasa es que no sabían discernir entre el cronos y entre el kairos. Saber discernir entre las señales de Dios en los cielos. Mucha gente hoy está viendo, hermano, le hablan, ven la televisión acerca de las señales que están, que la luna, la cuarta luna sangrienta, el día domingo en la noche la vamos a poder ver, y son señales en los cielos. La gente de hoy, gente cristiana, está enfocada en el cronos, pero se le ha olvidado el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Esas señales marcan algo. En el cronos se está marcando algo, en los cielos están sucediendo cosas que van a tener, hermano, como consecuencia desastres en el kairos de Dios. Entonces a la iglesia se le necesita explicar que es necesario ver el cronos, que es necesario ver el tiempo en el que vivimos, tiempo, hermano, en el cual se están dando señales en los cielos, tiempo, mire ahora en el calentamiento global, lo que se está dando, el cambio de clima tan de repente, eso tenemos que verlo, pero eso es cronos. Pero eso que está sucediendo es a causa del kairos de Dios, porque el tiempo de Dios se acerca. Entonces la gente dice: sí, una luna sangrienta nuevamente, un eclipse lunar, esto, lo otro. Hace poco estaba viendo, hermano, una película, no sé si usted la ha visto, tal vez no porque usted no mira televisión, pero yo estaba viendo aquella, la que sacan de San Andreas. No sé si la ha visto usted. San Andreas. Esa es el fallo que hay en la parte oeste de Estados Unidos, donde hablan de California y que un temblor va a desatar una catástrofe ahí porque se le llama el fallo de San Andreas. Hasta películas están sacando de lo terrible que va a ser.
Y eso es cierto, cuando usted investiga hay un fallo de San Andreas que termina, que empieza desde San Diego y se acaba hasta San Francisco. Toda esa parte se raja y es echada al mar. Imagínense. Vale. Pero entonces gente se está fijando en el Cronos. Pero igual que los fariseos. Y no se están dando cuenta que el tiempo de la venida del Señor se acerca. Todo lo que está pasando, hermano, es porque el Señor está agilizando su kairos. Porque la Biblia dice que es necesario que los días sean acortados por sus escogidos. Entonces el Señor está acortando el cronos porque se acerca el kairos de Dios. Entonces los fariseos y los saduceos no podían entender esto. Ellos miraban lo que sus ojos les permitían ver, pero no se daban cuenta que el Señor ya venía haciendo milagros. Él había resucitado muertos, estaba haciendo maravillas, hermano. Pero todavía sí le pedían otra señal. Danos una señal, Señor. Entonces nosotros necesitamos discernir, hermano. Necesitamos el discernimiento de parte de Dios para discernir que el cronos de Dios que el cronos se está agilizando porque el kairos de Dios se viene acercando. Tiempo de Dios, tiempo en el que vamos a ver sus maravillas, tiempo en el que vamos a ver milagros, la gloria de Dios descender. ¿Por qué? Porque en el cronos se están dando señales. Entonces estos hombres le pedían una señal en el cronos, pero Jesús ya venía haciendo señales en el kairos. Yo no sé si me estoy dando a entender o si lo estoy confundiendo a usted más con el cronos y el kairos. Sí, lo que se ve, sí, la ciencia, lo que usted está viendo, lo que está pasando. El kairos es el tiempo de Dios, hermano. Dice en el versículo 4 de Mateo 16: ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será lo que pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Entonces, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? Tenía que ir a predicar. Y la señal, a ver si no la vio, a ver si. Sí, mire, no, la señal que se dio, la señal de Jonás, fue un arrepentimiento en esa ciudad, una salvación. Ese fue el kairos de Dios para Nínive, para esa ciudad. Lo único que yo les voy a mostrar, les dijo, es la señal que se le dio al profeta Jonás. Y ahí los dejó tibios porque ¿qué señal? ¿Qué señal? Que en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, hermano, y ya está todo marcado, y para ese momento había salvación para Nínive. No importó todo, mire, más preocupado estaba Jonás por lo que el Señor iba a hacer. Pero en el kairos de Dios ya estaba estipulado que para esa nación iba a haber misericordia. Entonces no importa lo que vaya a pasar, cómo Dios le va a hacer, el kairos de Dios se va a cumplir. En el tiempo de Dios las promesas se van a dar. Hay que prestarle atención al cronos, pero usted que tiene discernimiento entienda. El que tenga oídos para oír, oiga.
que cuando las cosas empiecen a suceder en el Cronos, es porque en el Kairos de Dios se están dando cosas grandes y que nuestra redención se acerca y que la venida del Señor se acerca. Entonces, no descuide una ni la otra, porque tampoco nos vamos a convertir en esos, hermanos, gente mística. Busquemos solo lo que la Biblia dice. No, hay que ver. El Señor les dijo a sus discípulos, Mateo 24, de las cosas que iban a suceder, señales en el Cronos, pero que paralelamente se iban a estar dando en el Kairos. Veo con luz y claridad. Entonces, prestemos atención, hermano. Mire, una persona que entiende, que tiene discernimiento, se interesa por esas cosas. Pero hoy la gente vive como que no estuviera pasando nada. Hoy la gente vive igual como vivía hace 15, 10 años. Igual viven. Pregúntele a hermanos de la iglesia, hermano, acerca de la luna sangrienta, si han investigado qué ha pasado. ¿Y eso qué es? No se han dado cuenta. Entonces se olvidaron del Cronos. Por lo tanto, si se olvidan del Cronos, se les va a pasar el Kairos y no se van a dar cuenta. Eso le pasó a los judíos. No supieron entender el tiempo de su visitación. Sí, se olvidaron. Entonces el Señor eliminó. Bueno, eso es con respecto a discernir los tiempos. Entonces usted necesita discernimiento para conocer los tiempos, el Cronos y el Kairos. Amén. Necesitamos discernimiento para saber entre lo profano y lo sagrado. Ya le expliqué qué es profano y qué es lo sagrado. Se necesita enseñarle eso al pueblo. Entonces, mire esto otro. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿sabe cuál fue la clave? La clave de Jesús, el Mesías. ¿Qué era lo que el Mesías comía? Que lo hizo saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuajada y miel. La cuajada se deriva de la leche. Entonces, ¿sabe qué le daban a Jesús, al Mesías? Leche y miel. La leche y la miel. La leche y la miel. La miel, pero mire, porque la miel significa revelación. Entonces, ¿sabe qué nos va a dar a nosotros el discernimiento? La palabra revelada. Cuando hay una palabra revelada, cuando hay revelación, cosas que usted antes había oído, yo me maravillo, hermano, cosas que yo oí predicar y que yo entendía diferente, pero cuando volvemos a leer, el Señor nos abre su palabra. Es una palabra revelada. Entonces, la palabra revelada va a permitir que tú sepas diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque eso le dieron a comer al Mesías. Y dice acá, y comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente. Mantequilla, pues sí, pues se deriva de la leche. Pero mire, hermano, aquí hay que darle palabra revelada a la gente hasta que sepa lo suficiente como para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para poder tener discernimiento? Primero, empezando por lo primero, valga la redundancia. Ponerse a cuentas con Dios, con sus diezmos y con sus ofrendas. Y entonces vendrá el discernimiento. Y ahora aquí por último, necesitamos palabra revelada. Hasta que hayamos comido lo suficiente, que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, hermano. Entonces,
Mire, ya basta de estar dando predicaciones y estarle enseñando a la gente cómo hacerse rica, cómo ser próspera, cómo perder peso, cómo ganar dinero, tanta cosa. ¿Por qué no mejor le damos palabra revelada? Porque teniendo y dándoles palabra revelada, entonces van a poder tener el discernimiento. Sus ojos se van a abrir. Sus ojos se van a abrir. Pero necesitamos nosotros esa palabra revelada en nuestra vida, hermano. Y mire, yo se lo he dicho varias veces, gracias a la bendita misericordia de Dios que nos ha permitido tener en este lugar gente que está predicando una palabra revelada, para que los ojos nuestros sean abiertos. Si los ojos de algunos todavía no se han abierto, no es porque no haya palabra revelada, es porque realmente todavía no quieren entenderla. Y hay gente que no se quiere ni juntar con nosotros, pero gloria a Dios. Está bien. Pero mientras, mira, ahí sí que como la salvación es individual, mientras yo pueda recibir esa palabra revelada, yo voy a procurar estar sentado para escucharla. Es una palabra revelada la que necesitamos, hermano. Esa era la alimentación del Mesías, que lo hizo a él distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, aunque él ya era Dios, ¿verdad? El Dios todopoderoso tomando forma de hombre. Pero lo que nos muestra esto, ¿por qué pusieron hasta la alimentación del bebé? Una palabra sólida. Jonás capítulo 4 y versículo 11. Y termino con esto. Versión oro. Y yo no tendré compasión de Nínive, ciudad tan grande en la cual hay más de 120,000 personas que no saben aún discernir la mano diestra de la izquierda, y un gran número de animales. Eso estaba hablando el Señor con Jonás. Ese pueblo no sabía discernir ni siquiera entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero el Señor le estaba diciendo a Jonás: yo he decidido tener compasión por esa gente. Entonces no importa si hoy, hasta el día de hoy, tú no hayas estado haciendo lo correcto, porque te estuvo faltando discernimiento. Pero el Señor, así como dijo a Nínive, viene a decirnos a nosotros hoy. Tal vez somos un pueblo que no sabía distinguir entre la izquierda y la derecha. Pero el Señor dice: yo tendré compasión. Yo haré misericordia a la ciudad de Nínive. 120,000. Imagínense, 120,000 gentes que no sabían distinguir. Incluyó hasta los animales. Los animales de por sí son irracionales. Todos, hermano. Por eso decía Pablo, hablando acerca de la gente que no tiene discernimiento, los comparaba con animales. Porque el hombre animal no ve las cosas como las ve el espiritual. Pero nosotros necesitamos ese discernimiento de parte de Dios. Y hoy el Señor trae este mensaje para que nosotros, hermano, podamos decirle: Señor, danos ese discernimiento que necesitamos. El discernimiento viene a través de la palabra revelada. El discernimiento viene a través del volvernos a Dios. El discernimiento viene a través de la búsqueda, el escudriñar su palabra. Necesitamos eso, hermano. Así que yo quiero invitarle en esta noche, en esta tarde, que se ponga de pie y vamos a orar. Discernimiento es lo que necesitamos hoy, para que podamos distinguir o separar
a fin de poder investigar entre lo que es malo y lo que es bueno, entre lo que es sagrado y lo que es profano, en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, en el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el injusto y el justo. Pero necesitamos tener ese discernimiento en nuestra vida. Que tú aprendas a discernir. Que tú aprendas a discernir, hermano, y tendrás éxito. Salomón le dijo: yo necesito discernimiento. Y el Señor le dijo: por cuanto no me pediste riqueza, ni me pediste a tus enemigos, yo te los voy a entregar de todas maneras. Vamos a tener victorias, hermano. Vamos a ver la mano de Dios mientras nosotros aprendamos a discernir. Prestemos atención, hermano. Analicemos las cosas. Mire, aquí habría que hablar acerca del saber discernir la profecía, acerca de saber discernir los espíritus, acerca de saber discernir a las personas. ¿Para qué necesitamos ese discernimiento? Mucha gente ha menospreciado las profecías porque no tienen discernimiento. Menosprecian la profecía. Han menospreciado, hermano, gente de Dios que viene a traer una palabra porque no saben discernir a las personas. Porque la ven de mal aspecto, creen que no es de Dios, y cuando realmente sí trae una palabra de parte de Dios. Pero necesitamos discernir los espíritus también. ¿Cuál es el espíritu que tú traes? ¿Cuál es el espíritu que tú tienes? Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, por tu enseñanza. Yo sé, Señor, que al igual que a Nínive, tú también tendrás compasión de nosotros, Señor. Tal vez, Señor, no hemos estado haciendo las cosas correctas, Señor. Tal vez